Pasen una hoja, chicos, adelante por tema de asistencia. ¿Alguna duda sobre lo que es de costumbre? ¿Algo que quieran comentarme? Si no, arrancamos. ¿Ok? ¿Costumbre? Bueno. Vamos a empezar con tratados. Para tratados, fíjense, chicos, que el libro es bastante extenso, por eso está dividido en 3 clases. Corresponden a cada uno de los capítulos, ¿sí? Tenemos 3 capítulos que van a tratar solamente sobre esta fuente tratados, que obviamente están llevados. Y ya no va a ser tan sencillo en el sentido de que está una lectura un poco más profunda como para que se encamine. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en estas clases? Ayudarlos en esta lectura y tratar de ir así, viendo en qué aspectos, qué hace a la comprensión que vamos a mencionar sobre el detalle, tenemos que ir desmenuzando para ir comprendiendo el contenido, el alcance de cada una de esas disposiciones. Bien, en primer lugar, ustedes ya conocen que el artículo 38 del Estatuto de la Carta menciona de forma no taxativa, enumera las fuentes principales, las fuentes auxiliares del derecho internacional. Vimos hasta ahora la costumbre en detalle, ahora vamos a ver los tratados, que es la que menciona en primer lugar, porque ustedes ya saben, por más que esté en primer lugar, no quiere decir que tenga jerarquía sobre el resto, sino que ha mencionado en primer lugar. Bien. ¿Cuál va a ser nuestro texto fuente? Para esto, por suerte, no es muy común, pero acá si lo tenemos en este tema, vamos a encontrar un tratado, una convención, que aparte está vigente. Esta convención va a ser la Convención de Ginebra, del año 1969 respecto de tratados celebrados entre estados. ¿Sí? ¿Cómo se llega a esta convención? Bueno, recuerdan que yo les había mencionado, en unos días de clase mencionamos siempre la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano que crea la Asamblea General por mandato de la Carta de las Naciones Unidas, que su función va a ser la de cristalizar, o sea, plasmar en un texto, ¿sí? Y a su vez llevar a cabo la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. ¿Cómo lo hace? Por medio de trabajos, ¿sí? Que muchos son proyectos que luego se presentan, por ejemplo, ante la Asamblea General, para convocar la conferencia, ¿sí? De manera tal que se pueda celebrar un tratado. Y así surge esta convención, ¿sí? Hay un proyecto de la CDI que comienza tan pronto como comienza a trabajar la CDI, ¿sí? Hay varios relatores, ¿sí? de este proyecto. Finalmente, en el 66 se logra llegar a un texto definitivo, se presenta en la Conferencia de Viena, ¿sí? Se firma en el año 80, 1980, entra en vigor. Ahora vamos a ver qué significa esto. A algunos ya les sonará entrar en vigor, pero a partir de 1980 entra en vigor. Entonces, este es el texto, ¿sí? Este texto contiene muchas normas de derecho constitucional, ¿sí? Muchas que no. Lo importante es tener en cuenta también que la mayor parte de sus disposiciones son dispositivas, o sea, las partes pueden obviarlas. Quiere decir, el tratado, digamos, lo que hace es presentar ciertas reglas que las partes van a utilizar, como tiene que ver con tratados, siempre y cuando no hayan acordado otra cuestión. Entonces, siempre van a haber muchos artículos que utilizan este tipo de formas de hacer la convención. Dice, la regla es tal, siempre que las partes no hayan acordado otra cosa. Sí. ¿De Ginebra o Viena? De Viena, de Viena. Convención estaba diciendo Viena, pero bueno. No, la Convención de Viena, no la Convención de Viena. Hay varias convenciones de Viena. Vamos a ir viendo. Normas populares. Esta es trazada, no, de Viena. Las dos son en Viena, ¿no? ¿Cuál? Porque hay una sobre tratados y después se suma otra después más tarde, donde incluye las organizaciones internacionales. Ahora vemos esa, ahora voy a mencionar, pero la mencionar. Esa es, ahora vamos a ver qué cubre la Convención de Viena. Tratados celebrados entre estados. ¿Hubo una convención en compañía que más? Sí. Sí, no. Hay una convención también de Viena de 1986. Esa convención tiene que ver, el objeto va a ser la celebración, vamos a cubrir los tratados celebrados entre organizaciones internacionales y entre estados y organizaciones internacionales. El contenido es muy similar. Va a diferenciarse en cuanto a lo que hacen las organizaciones internacionales, que son sujetos distintos. Nosotros nos vamos a referir siempre a esta, la de Viena 1969. Esa la vamos a ver detrás. La otra también lo que hace es recoger costumbres, pero hasta ahora no está vigente. ¿Sí? O sea, no entró en vigor, por cierto, estaban 35 ratificaciones y estamos en vigor. Entonces, hoy en día no es que los tratados celebrados entre
relaciones internacionales se llevan a cabo. De hecho, en Mercosur, que es un tratado de la Unión Europea, es tratado porque no va a ser resuelto. No en cuanto al cumplimiento del tratado, sino el hecho, o sea, el acto de la celebración del tratado. Eso lo tiene que ver con las comunidades, la filiación, los observadores de los tratados. ¿Por qué arregla? Es una convención que arregla esa relación. Por costumbre, bien, costumbre. Ahí ven la importancia de la costumbre del derecho internacional. ¿Sí? No se rige por costumbre. Igual, es distinto tener, regirnos por costumbre, pero tener un tratado, un proyecto de tratado que no tenemos nada. ¿Sí? Es mucho más complejo porque no tenemos nada. Ya hay un proyecto, para nosotros eso es relevante. El proyecto que hacen es recogerlo. ¿Sí? En los trabajos preparatorios, la CDI, cuando lleva a cabo todas las investigaciones, etc., van a ver, toman el trabajo de ir a ver los comentarios, lo que hace es decir, bueno, hemos visto esta práctica y me llegan los resultados. Aquí están en línea, entrenando en qué caso se lleva a cabo esta práctica o para un registro. Entonces, recoge costumbre. Bien. ¿Sabes lo que dijo Chico? Porque hay otra convención, que es la divina sobre tratados relados con organizaciones internacionales entre sí y conectados. Bien, esta de Viena. La de Viena, entonces, tenemos cómo surge, ¿sí? Surge a partir de una conferencia, y esta convención va a regular distintos aspectos. Los sujetos, ¿sí? La forma en que se van los tratados, lo que tiene que ver con las distintas etapas de celebración, plenos poderes, nulidades, suspensión de terminación de los tratados, reservas, objeciones, etc. ¿Sí? Vamos a duda poco cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Hoy nos vamos a referir principalmente a los aspectos generales hasta llegar hasta el concepto de los tratados. Bien, empecemos por sin tomar tanto la Convención de Viena, sino en general, ¿qué les parece que es un tratado? ¿Qué es un tratado internacional? ¿Qué sería? Un acuerdo de estados. Bueno, un acuerdo, si lo hacemos amplio, entre sujetos de derecho internacional, que tengan capacidad, ¿sí? Para celebrar el tratado. Bien, está muy bien. Entonces, si hablamos de sujetos que tienen capacidad para celebrar el tratado, ¿qué sujetos que tienen capacidad para celebrar el tratado? ¿Qué tienen que ilustrar? ¿Qué otro de esos sujetos que vimos? Los yuchenes también tienen capacidad, ¿verdad? Claro que sí. También, ya empezamos ahora a limitar un poco, ¿sí? Pero también, movimientos de representación también podrían. Los particulares no, lo que pueden hacer es, van a ver en libros casos excepcionales, pero los particulares no pueden ser porque hay contratos, por algún motivo se necesita un texto que se internacionalice, pero no puede celebrar. Bien, la convención, ya empiezo a hablar un poco, solamente va a regular los tratados celebrados entre estados, no con otros sujetos de derecho internacional y no respecto a otros sujetos de derecho internacional entre sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esos tratados no tienen validez? No, no quiere decir eso. Quiere decir que la convención no los regula. Entonces se van a regular por la convención. ¿Sí? La práctica de estos sujetos. Como más restringida que la convención. Eso como primer concepto. Segundo, ¿cuál va a ser el objeto de un tratado? Está bien en cuanto a lo que tiene que ver con los sujetos que involucra, etc. Pero ¿cuál va a ser el objetivo que yo voy a tener en la celebración de un tratado? ¿Qué voy a buscar? Respecto de derechos y obligaciones. Modificar, distinguir, crear derechos y obligaciones. ¿De qué tipo? Bien, internacional, ¿sí? Que se rijan por el derecho internacional, y eso es lo que voy a buscar. Entonces ya tenemos una definición, ¿sí? Es un acuerdo para lo que es la Convención de Viena, un acuerdo entre estados, cuyo objeto va a ser, ¿sí? Extinguir, modificar, crear derechos y obligaciones en el ámbito internacional y que obviamente se rijan, ¿sí? Por el derecho internacional. Ahora bien, la cuestión de la nominación, o sea, si le llaman tratado, protocolo, convenio, lo que fuere, no interesa. ¿Sí? A los efectos del derecho internacional, de hecho lo dice la misma convención, es decir, independientemente de cómo lo llaman, ¿sí? Las partes. ¿Esto por qué? Porque muchas veces había discusiones acerca de las partes como mencionaba en el instrumento, y si no decían que era un tratado, si eso era un tratado o no. ¿Qué quiere decir? Que provocaba, o sea, creaba, extinguía, modificaba obligaciones o derechos internacionales. Por ejemplo, el caso muy famoso que ustedes van a ver en el libro, varios, que es el caso entre Bahrein y Qatar, sobre la limitación de estas zonas marítimas, en donde se hablaba de una minuta, o ellos lo mencionan como una minuta.
O sea, una de las partes, esto no es un acuerdo voluntario, pero simplemente negociaciones que estamos llevando a cabo, pero no se han obligado. La Corte empieza, esto se lleva a cabo ante la Corte Internacional. Empieza a indagar acerca del contenido de los instrumentos, y la conclusión que llega es a que es un tratado, independientemente de cómo lo hayan llamado. ¿Por qué? Porque las partes se habían obligado a determinadas pautas de conducta en relación a la delimitación de ciertas zonas marítimas entre estos estados. Llega a una solución distinta, por ejemplo el Tribunal del Mar, en otro caso, entre Myanmar y Bangladesh, en donde dice, no, acá el término que utilizan, que era nunca también, no es un acuerdo. No habían llegado a un acuerdo. O sea, no había una manifestación en obligar por parte de los estados. Con lo cual, la nominación que le den al instrumento es indistinta, no nos interesa, lo importante es que tenga todos los elementos necesarios para que podamos ver la voluntad de los estados en obligar. Bien. Vamos a clasificarlos un poco, los tratados. Esto es bastante sencillo. Vamos a tomar la clasificación del libro, comparar qué tipo de tratados podemos ver y qué tipo de tratados vamos a encontrar nosotros cuando estudiamos los distintos temas que estamos haciendo. De acuerdo a el número de sujetos, ya hemos visto cómo pueden ser los tratados. Multilaterales, o pueden ser más reducidos, bilaterales. No requiere demasiada energía. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con los criterios de incorporación, los tratados pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Esto quiere decir que un tratado puede estar abierto, adhiera posterioridad, vamos a ver qué es la agresión, o no, puede ser que sea cerrado. Con un tratado regional que solamente permite que estados de la región sean más. Es un tratado que es cerrado. Después vamos a tener en cuanto a lo que tiene que ver con la forma de celebración, esto es lo importante, también otra clasificación. Para aquellos tratados que son celebrados en buena y debida forma, buena y debida forma, ¿qué es eso? Esta línea del tiempo que estamos viendo, esta línea que vamos a ver ahora en detalle, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son los tratados que van a pasar por distintas etapas hasta que se concluyan y están todos sujetos. Esos son los tratados celebrados en buena y debida forma. Después hay tratados que se celebran en forma simplificada. ¿Y cuáles son esos tratados que se celebran en forma simplificada? Bueno, la convención no se mete en mucho, sino que los nombra nada más. Son los tratados ejecutivos, en donde la sola firma ya incluye el tratado. Y los tratados que llaman por canje de notas o notas transversales. ¿Y cuáles serían estos canjes de notas? Por ejemplo, lo que puede suceder es que un Estado tiene varios puntos de seguridad. Por medio de una nota, como la Argentina le presenta una nota a Paraguay. La Argentina propone tal cuestión. Comercial, derechos humanos, si usted lo acepta, la respuesta que nos da hace concluye el acuerdo. ¿Sí? La nota es la explicación o es no, son en forma simplificada. Son formas simplificadas, vamos a tener los acuerdos ejecutivos, ¿sí? Que se concluyen con la sola firma, y lo que se llaman acuerdos a través de notas transversales y especiales, Entonces, un Estado le presenta una nota a otro Estado, con los términos que le propone, y el otro Estado, por medio de otra nota, devuelve por una nota. Y lo que hace es, bueno, acepta la propuesta, con lo cual queda sellado el acuerdo. No pasamos por todo ese procedimiento que vamos a ver ahora. Bien, eso sería en cuanto a lo que tiene que ver con la forma de celebración. Después, en cuanto a la instrumentación, pueden ser escritos o no escritos. Es raro, un acuerdo no escrito, en estado, pero podría llegar a darse, debe probarlo. La convención solamente regula que los tratados fueron celebrados por el Estado. También acá explico un poco más su aplicación. Solamente respecto de los tratados bajo escrito. Vuelvo a repetir también, esto no quita que otros tratados celebrados de otra forma no sean válidos, pero no se van a regir por los términos de la convención. Después, en cuanto a lo que es la naturaleza o el objeto, pueden ser normativos, crear, lo que van a hacer es reglamentar determinadas conductas, o pueden ser contractuales, ¿sí? Yo puedo buscar la realización, por ejemplo, de un negocio jurídico.
sea, pueden ser normativos, seguroconductas, o pueden ser contractuales, que busco la realización del negocio público. Son diferentes formas que tenemos de distintos tipos de clasificaciones de tratados. Bien. Ahora, empecemos un poco con la cuestión de la celebración de los tratados, las distintas etapas. Esto es lo que me interesa. Si volvemos a la clasificación de lo que es los tratados en cuanto a la forma en que se celebra, este es el que se celebra en buena y debida forma, que tiene todas las etapas, y es el que la convención va a desarrollar en detalle. Así que empecemos por esto. La primera etapa, si la ven, si no la menciono acá, pues yo también la había dicho que veo bien, es la negociación. O sea, las partes se van a juntar y van a negociar los términos de un tratado. ¿Cómo se da esto? Se puede dar a partir de una conferencia celebrada del FERTU, en la cual los estados trabajen a partir de un proyecto de tratado, por el buen comunicar, a partir de un proyecto, que es lo que pasa acá, la Convención de Viena, lo que pasa en general. Y si no, puede ser que se junten y los estados se reúnan en una conferencia, pero que no tengan un proyecto, que sea abierto, temario libre, no tiene nada organizado. Entonces, más largo el procedimiento. Esto es lo que sucedió en la Convención de Montego Bay, que esto fue terminar con la última Convención de Derechos Humanos. Esa convención fue tema abierto, más de 10 años, pero por eso, porque no había un proyecto. Bien, esa es la negociación. Entonces los estados negocian los términos de un acuerdo. Y a partir de ahí vamos a encontrar que el Estado se va a llamar Estado negociador. ¿Cómo culmina esta negociación? En la adopción de un texto. O sea, yo lo que voy a buscar es adoptar un texto. ¿Sí? O sea, adopto el texto de un tratado. ¿Cómo se adopta el texto de un tratado? Bueno, el texto de un tratado, esto va a depender, pero las reglas serían en principio la unanimidad. ¿Cuál? La unanimidad. Aceptar. Y en el caso de que haya una conferencia o convocada al efecto, en principio va a ser los 2 tercios, los miembros votantes, presentes y votantes, salvo que el cuarto se acuerde. Una regla superior. ¿Algo que aparte? Acuerdo de otra cosa. Ah, ¿Sí? eso por hacer. ¿Sí? Esto es para celebrar el tratado de unanimidad. No. Para el tratado no es una regla. Para adoptar, todavía no celebramos nada. O sea, estamos en la primera etapa. Para adoptar el texto de un tratado. Y acá tiene que ser, cuando hagan el examen, sean precisos. Cuando un Estado negociador, con un Estado contratante, con un Estado parte, con el Estado signatario. Porque dependiendo de eso, va a depender de la etapa en la cual se encuentra y las obligaciones por las cuales va a caer el Estado. Eso es la adopción, solo para la adopción del texto. La regla cuál va a ser unanimidad, y tiene una conferencia de 2 tercios de las partes presentes y votantes. Ahí cuando no es una conferencia. Puede ser, por ejemplo, un tratado que sea entre estados regionales, que se reúnan una conferencia más que todo a instancias, por ejemplo, de la Convención de Viena. Tratan el proyecto, y no sé qué es la conferencia, por ejemplo, el protocolo de Olivos, para los protocolos con Mercosur, fueron los estados que eran parte del Mercosur, que se reunían en Olivos, en la Casa de Olivos, es una conferencia, y la conferencia por lo general va más de la mano de un tratado de. La idea será un tratado tipo multilateral, por ejemplo la conferencia de Roma para el estatuto penal de la Corte Penal, Dos tercios cuando por ejemplo se convoca una conferencia. Siempre esto es una regla superior, puede variar. Las partes, que a veces no mayoría, acuerdan que para adoptar el texto necesita otra mayoría, simplemente da una propuesta el tratado. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es la adopción del texto. Bien. Ahora, ese texto nosotros tenemos que darle algo más. Tenemos que pasar una etapa posterior. ¿Para qué? Para que quede definitivo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el texto, a partir del cual nos vamos a obligar, que todavía estamos lejos de obligar, no pasó todavía, tiene que ser definitivo, tiene que ser final. Entonces, una vez que los estados negocian y adoptan el texto, que ahí se llaman estados negociadores, vamos a pasar a la firma. ¿Qué es la firma? Es la autenticación. Es la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Yo no se acordaba, pero ¿quieren cuál es esa etapa? La negociación será la primera, la adopción será la segunda, ¿sí? Y
Ahora estamos en la Autenticación. autenticación sería la tercera. Si que poner un número. No puse un número porque en el libro no aparece con número. Quería imponer, pero si les sirve así para acordarse, está bien. La autenticación del texto sería la firma. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es decir, este texto que adoptamos va a ser el auténtico. Sobre este texto nos vamos a obligar, si queremos obligar. ¿Okay? Y es la firma. La firma del texto. A partir de ahí, si yo lo firmo, ya se considera un estado signatario. ¿Sí? Firme el texto del trabajo. ¿Cómo procede la autenticación? Bueno, por medio de la convención da ejemplos de formas por las cuales se puede autenticar un texto. El primero es el que les mencioné, la firma propiamente dicha. ¿Sí? Pero a veces puede darse otro tipo de situación, por ejemplo, lo que se llama firma al referéndum, que está sujeta a confirmación. El representante del Estado, que vamos a ver esto, lo que hace es firmar y dice, mi firma está sujeta a confirmación del Estado. El Estado lo confirma con posibilidad. Y si no, también se habla de lo que van a ver en el libro es la rúbrica. Las rúbricas que son las iniciales de la persona que firma. De cualquier otra forma que las partes hayan previsto. Estas son las más comunes, pero pueden haber previsto otras las partes. ¿Sí? Y obviamente lo que es la rúbrica tiene que estar permitida, porque no es común que tiene que estar el nombre completo de las iniciales. Bien, firmamos el tratado acá. Tenemos el texto como auténtico. Ahora, nos falta algo más, pero todavía nosotros no nos obligamos, porque ahora el Estado no se obligó a nada. Lo que va a suceder con posterioridad es que el Estado va a tener que hacer esto, manifestar su consentimiento en obligarse por el texto del tratado, que va a ser ese texto auténtico. ¿Sí? ¿Cómo será esta manifestación sin obligarnos por el tratado? Bueno, la Convención de Derivas también va a traer ejemplos de cómo un Estado puede manifestar sus consentimientos para obligarse respecto de ese convenio. En nuestro caso, ¿cómo? ¿Recuerdan? Tenemos no importa los detalles, pero tenemos un acto complejo federal, lo vamos a ver ahora en otras clases, pero el acto por el cual Argentina se obliga a hacer un tratado, ¿cómo se llama? Ratificación. ¿Sí? Nada de ley, nada de decreto, ratificación. ¿Sí? La ratificación es un acto que se lleva a cabo por el Ejecutivo, ¿sí? Es el acto por el cual nosotros nos obligamos a hacer el tratado. Otros estados pueden hacerlo por otro caso. La Argentina por una ratificación. Entonces, cuando enumera los casos, las formas, ¿sí?, de instrumentar esta manifestación de consentimiento de obligarme, lo que dice la convención es que puede ser por medio de ratificación, puede ser por medio de lo que se llama aprobación. La aprobación no lo tenemos nosotros, pero puede ser por dice la firma, raro, pero puede darse. Un estado podría, si la norma lo permite, podría afirmar que en el momento de la firma de la autenticación, esa firma equivale a manifestar su consentimiento legal. En nuestro caso la firma sería referéndum. No, la firma firma. No es referéndum. La firma firma. La firma referéndum es cuando es una forma de autenticar un texto, ¿sí? Yo autentico un texto de distintas maneras de la convención. Lo que pasa en las partes, y si no, lo más común es la firma referéndum o rúbrica. Entonces, es un beso que no me muere. También se van a encontrar en memoria. Firma, referéndum o rúbrica. La firma es la más común. Lo que yo le estoy planteando es que cuando la manifestación de consentimiento en obligarse puede darse por medio de distintos actos. Ratificación es más común y a nosotros nos es más fácil porque lo que tenemos, pero otros actos, otros estados que tienen otras formas. Por ejemplo, la aprobación, incluso la firma. Entonces, ahora, si utiliza la firma tiene que estar autorizada por el tratado para manifestar el consentimiento de obligarse. ¿Por qué? Porque la firma se da antes, en esta etapa que es la autenticación. Entonces, ahí, cuando yo firmo, yo tengo que confirmar que esta firma también sirve para manifestar el consentimiento de obligarse al Estado. ¿Me siguen? Esto, yo sé que va a venir un poco de confuso. Volvemos a ver el problema porque es fundamental que tengamos muy claro esta cosa. Esto pasa en el Poder Ejecutivo, pero pasa en el Congreso, en
Vamos con eso ahora. Bien, vamos con eso. Que no sé quién lo ve planteado. Con el tratado por la ley, decía. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a nuestro caso. ¿Sí? Como queremos hacer la manifestación de consentimiento, antes de que ratifiquemos nosotros, eso es nuestro caso. Esto es lo que digo. Todo esto que ustedes quizás tienen en la cabeza, qué pasa con el Parlamento, eso no es algo que regule la Convención. ¿Por qué? Porque la Convención, todo lo que es el derecho doméstico, para el derecho internacional, el derecho doméstico es un hecho, no le interesa a los niños, ¿sí? Porque no puede estar atento a cómo es el procedimiento en el derecho interno para que puedan llegar a la ratificación de participación. Porque si no tendríamos que ver qué es lo que pasa en Noruega, qué es lo que pasa en Sudáfrica, y no podemos atender a eso. Porque si no siempre habría un pero, ay no me obligué, o en realidad lo que pasó con mi constitución, para el derecho nacional es nada eso, no me interesa, yo no puedo poner eso. ¿Sí? Entonces, pero volviendo a la Argentina, ¿qué es lo que tiene? Tiene un procedimiento más complejo. Participa el Poder Ejecutivo en todo lo que es la negociación, la adopción, etc., la autenticación, pero antes de la ratificación, como ustedes bien, por eso mencionaron solamente el tema de la ley o algo así, es porque el Parlamento nuestro, el Congreso participa, tiene que aprobar el texto de ese tratado, el procedimiento en lo que es la celebración de tratados celebrados en buena vida. ¿Para qué participa el Congreso? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué participa? Ahora no lo voy a constitucional. Como que ve que sea compatible con nuestra constitución. Bien, un punto puede ser ese, ¿sí? Puede examinar que sea compatible con nuestro derecho interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto es previo que nosotros nos obliguemos, que es la ratificación, pues tiene que haber una certeza que no es un problema. Bien lo que dijo la compañera. ¿Y qué otra función más tiene? Autorizar al Poder Ejecutivo, ¿sí? Autorizar al Poder Ejecutivo a poder ratificar, porque es el Poder Ejecutivo que ratifica, que finalmente obliga al Estado en la esfera internacional, ¿sí? Ahora, esta aprobación del Congreso nada tiene que ver con el acto que se llama aprobación por el cual se manifiesta el consentimiento. Es un acto que tiene que ver con otro Estado que se llama aprobación, pero no es, digamos así, nuestro caso. Cuando se habla, por ejemplo, de organizaciones internacionales, se habla del acto de confirmación, que va a ser una órgano competente. Sí, no entendí entonces si ratifica el legislativo o el ejecutivo. El ejecutivo. El legislativo no obliga al Estado internacional. No es un órgano que puede obligar en materia de tratados al Estado. O sea, lo faculta para ratificar. Exacto. Ok. Cuando se aprueba el texto de un tratado, ¿sí? Lo que se hace es, primero, obviamente, ver la compatibilidad, por otro lado, autorizar. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto, porque cuando vemos la relación de derecho interno, derecho del Estado, no va a quedar acá, no es la clase hoy, no tiene que meter. Entonces, está bueno que lo veamos un poco. Queda claro eso, ¿no? ¿Sí? La relación del Congreso. Esto no lo regula la Convención, porque no bien. Pero es verdad que hay algo en el medio que es interno de los estados. Supongamos yo no logro la aprobación, no puedo explicarlo, bueno, me quedaré en una etapa anterior. ¿Sí? Pero eso es otra cosa, no tengo nada. ¿Sí? Bien, entonces acá yo manifiesto mi consentimiento no obligado. Y después tenemos lo que es la entrada en vigor. ¿Cuándo entra en vigor un tratado? Un tratado entra en vigor en los términos del tratado de vigor. La primera regla es cuando todas las partes hayan manifestado su consentimiento no obligado. Eso sería lo común. Si todas las partes manifiestan su consentimiento no obligado, obviamente el tratado va a ser. Sino de la manera que el tratado responde. En general, el tratado tiene una disposición al final para ver de cuándo entra en vigor. Veamos un poco de la Convención de la Convención entra en vigor. La presente convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que se haya depositado el 35º instrumento de ratificación a la vez. Estamos en 35 manifestaciones de consentimiento no obligado. El tratado lo pueden haber firmado 150 estados, pero con 35 que hayan manifestado el consentimiento no obligado, ese tratado va a surgir su efecto. ¿Cómo? No. La regla general dice que dice la Convención. Cuando todos los estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse, el tratado va a entrar en vigor. Salvo que las partes hayan impuesto otra regla. Por lo general se ponen otras reglas. Acá le doy un ejemplo. No es que todas tienen reglas. No, puede haber una regla. Puede decir, cuando hayan ratificado, por ejemplo, 25 estados, dentro de ellos, los 5 miembros permanentes por ejemplo, podrían poner 1000 situaciones. ¿Este es un ejemplo?
Ustedes veanlo cuando vean tratado, estos tratados que vayamos viendo, a ver qué es lo que sucede. Bien, y ahí entra en vigor. Ahora, la entrada en vigor, hay dos tipos de lectura de la entrada en vigor. Una entrada en vigor general y una entrada en vigor particular. ¿Esto por qué? Porque el tratado, cuando entra en vigor en general, quiere decir que el tratado empieza a aplicarse. El tema es que si yo no manifesté el consentimiento de aplicarme, para mí no es vigor. ¿Entienden? En particular, yo todavía no manifesté mi consentimiento. Yo puedo haber sido parte de las etapas anteriores. Negociación, adopción, firme el tratado. Pero no manifesté el consentimiento de aplicarme. Pasa el tiempo, se obtienen las condiciones para que esté en vigor y entra en vigor. Genial, pero para mí, en particular, a mí, no. ¿Sí? ¿Siguen esto? Vamos a empezar a ver distintas situaciones que se pueden llegar a dar en relación a los estados que han participado de la operación de un trabajo. Bien. Y luego lo que vamos a tener un poquito más, que no aparece ahí, pero está bien, es lo que es la adhesión. Quizás creo que lo conocemos, no es la adhesión. La adhesión se da con un tratado abierto, que lo permite, en donde un tercer estado, es decir, un estado que no participó en las etapas previas, no participó en la negociación, no participó en la adopción del techo, en la planificación, nada. Viene con posibilidad, no participó, o es un estado de reciente independencia, vamos a ver la constitución de estado, y dice, bueno, quiero ser parte de este tratado. Entonces el tratado lo permite, lo que hace es notificar y manifestar su intención de obligarse por medio del instrumento de adhesión. Bien, entonces, a los efectos de lo que es la entrada en vigor en general, los instrumentos de adhesión también gozan. Acá lo dice lo que 35 notificaciones y o adhesión. 35 manifestaciones en obligadas. Bien, ahora, Sí. ¿Solo con manifestar se alcanza o lo tiene que aprobar el resto de los miembros? ya está, no hablemos nada. No es que los demás no tiene que aprobar nada, no, porque los más estables tenemos que firmar o publicar el texto, porque de ahí lo que queda es obligar el tratado. Después, cuando vamos reservas, ahí sí la verdad de acá no, porque es el texto completo, que todos acordamos. ¿Sí? La regla que ahora tiene siempre recuerden es esta cuestión del Estado soberano. Yo no puedo obligarlo a hacer nada que él no quiera. Esa es la verdad que tiene que obligar. Para cuando en distintas situaciones que vamos haciendo, no solo para este tema, sino para otros temas. Bien, entonces, un punto importante. El momento en el cual yo me obligo, ¿sí? En toda esta etapa de celebración, internacionalmente, ¿cuál va a ser? Cuando la manifestación, ¿sí? Ahí yo me obligo. Después está el tema si el tratado está en vigor o no. Si está en vigor, no va a producir efecto, otra cosa. ¿Sí? No, bueno, vemos. Si después quiere, Si después quiere que ratificarlo, lo puede hacer, sí. Puede ser que el tratado le ponga un límite, que está muy estricto en los estados. Es raro porque es difícil una ratificación. Van a ver que vamos a ver muchos tratados, no sé la Convención de Viena sobre el 86, muchas cuando vemos otros casos, pero no logran ratificarlo, entonces no van a aplicar un lapso de tiempo. Lo que pasa es que cuando un tratado no logra entrar en vigor, pasan 20 años, ya queda en vigor. Ya está, es raro que siempre me voy a dar, exactamente no hay límite de tiempo. No. Bien, algo que me planteé, bueno, el nombre, ¿sí? O sea, cuando hablamos de manifestación de consentimiento no obligarme, ahí yo me transformo en estado contratante. Es un estado contratante. Y cuando el tratado entró en vigor, yo soy un estado parte. Entonces tenemos estado negociador, estado signatario, estado contratante, estado parte. Cada uno de esos nombres me va a determinar, me va a manifestar, a expresar la etapa en la cual yo me encuentro. ¿Cuándo nos estamos viendo? Cuando manifestamos el consentimiento de obligación. Bien, entonces, yo me obligo internacionalmente a partir de la manifestación, luego la ratificación en otro caso. Sin embargo, previo a que entre en vigor, hay ciertas obligaciones que yo voy a tener. Y no van a tener que ver con el contenido del tratado en sí mismo, sino con cuestiones de observancia del tratado, ¿sí? Que tiene que ver con que yo no puedo
en contra del objeto firme. No puedo frustrar el objeto sin desarrollar. Desde el momento en que yo firmo que autentico un texto y hasta tanto manifieste mi consentimiento en obligarme, yo no puedo frustrar el objeto sin desarrollar. Lo que puede pasar es con esta compañera que yo firme y nunca manifieste el consentimiento en obligarme. Entonces yo tengo esa obligación. Hasta tanto no manifieste, yo no puedo frustrar el objeto sin hacer actos que se vayan en contra del trabajo. ¿Sí? Salvo que yo declare expresamente que ya no voy a ser parte, que no quiero manifestar mi consentimiento. Ahí ya me desligo de esa obligación. ¿Está? ¿Bien? Bueno, esa misma obligación rige una vez que yo manifesté mi consentimiento y hasta la entrada en vigor, salvo que la entrada en vigor del tratado, la convención, se retrase determinadamente. Eso es medio controvertido. No es un colapso. Pero bueno, está la norma y si pasa mucho tiempo, no manifesté el consentimiento, el tratado nunca entra en vigor, aparentemente esta obligación de no fijar el objeto fin cae. Por ejemplo, ¿en qué caso? Hay casos muy puntuales, creo que van en el libro, en el caso de Estados Unidos, cuando firmó el estatuto de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos participa en toda la primera etapa, todas las etapas. En el momento de la conferencia, asiste, negocia, adopta el texto, autentica, firma, todo. Nunca manifiesta su consentimiento. No es obligado. Y así un montón de cosas. ¿Qué es lo que hacen? Durante mucho tiempo Estados Unidos lo dijo, bueno, ahora ya no, ya hace tiempo que declaró que no va a hacer un estado contratante. Pero previamente en muchos casos lo que hacía era firmar tratados bilaterales con muchos estados, en donde esos estados se comprometían. Si un nacional americano era procesado o requerido por la Corte Penal Internacional, no lo iban a entregar. Realmente el objeto del Estatuto de Roma por la cual es buscar individuos que hayan cometido crímenes internacionales. Y yo estoy firmando tratados para que son asociados a territorios nacionales, que por ejemplo los territorios, ¿sí? Hasta tanto yo no declare que no voy a ser buscado por tratado. Me pueden preguntar, pero ¿cuál es el objeto entonces? ¿Cuál es el objeto? Eso se hace, pero no participa del mismo tratado, la primera etapa, firma y luego al motivo puede ser un montón, pero ustedes como Estado, un Estado de relevancia internacional, no sé, la Federación Rusa, China, Israel, Estados Unidos, ¿por qué? Y marcar como ciertas bases del tratado. Exactamente, yo como Estado soy lo que yo soy asesor del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le diría? Vaya, participe, negocie, trate de imponer las cláusulas que no quiere que se apliquen, ¿sí? ¿Qué es lo que le conviene a usted? Después nunca me dice consentimiento, pero a la hora de firmar, cuando el texto queda auténtico, es el definitivo, no está bien convertido. Claro. Quizás no puedo imponer mucho, tampoco, la realidad tampoco va a ser que yo pueda hacer lo que tuviera, pero algún tipo, digamos así, de influencia puedo llegar a tener. Quizás no, pero por lo menos ese puede ser un motivo. Pero si no va a ser parte de ese tratado, ¿qué le importa qué condiciones pueda llegar a la Corte Penal Internacional tiene varios criterios. Uno de ellos es que tiene una agresión. Si tiene una agresión, está aceptada. Y otras crímenes internacionales van a jugar individuos, por ejemplo, mis nacionales. Por ejemplo, soldados mexicanos, de parte de la Corte Penal, yo acepto que la Suprema Corte bastante restrictiva, pero juzga los individuos que hayan cometido un crimen en el territorio de un Estado parte, que sean nacionales de un Estado parte. ¿Sí? Entonces, supongamos que Estados Unidos no manifiesta su consentimiento. De todas maneras, un nacional suyo que cometió un crimen en el territorio de un Estado parte, por más que no sea, puede ser se lo devuelve. Este es un caso que se puede dar miles de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, la conferencia del mar. Si bien muchos aspectos se regulan por materia consuetudinaria, algunos no. Entonces, yo no quiero obligarme por la norma, quizás quiero estar en las negociaciones para ver qué está pasando. En el caso de que haya que votar algo, voto en contra, voto a favor, esto tiene que ver obviamente Estados que tienen una relevancia en la escena internacional, tienen interés, están involucrados en conflictos, en este caso conflictos armados, depende de la temática, lo que fuere, y por lo tanto
obviamente van a tener un interés igual. Pasa en la OMC, en un Alejo Mayo van a ver ustedes todo lo que son las distintas rondas que negocian estas cuestiones, los estados de relevancia, Canadá, Japón, Australia, están en todas las mesas de negociación. Los estados que no pueden, están en el grupo, porque tuvieron la presión de decidir qué es lo que va a pasar en el comercio de mercaderías, de servicios, propiedad intelectual, etc. Me interesa y puedo hacerlo. Bien, o sea, la cuestión de la influencia de los estados de relevancia en la escena internacional, nosotros no hablamos tanto acá, estamos viendo más que todo tema de derecho puro, pero es grande, va más allá del conflicto armado, con otro tipo de cuestiones. Bien, entonces está el tema de la firma, manifestación, ¿queda más o menos claro? Sí, Sí, a mí, no sé si me perdí yo con el tema de ratificación porque estaba pensando también, por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. ¿No se debatió también en el Congreso? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque era para el ámbito interno, la aplicación interna. Este tratado en realidad es, digamos, es distinto a otros tratados porque está celebrado entre dos organizaciones internacionales, como no rige. Ah, claro. ¿Tá? Pero Entiendo. igual, de todas maneras, es un tratado que las partes, los miembros, que son los estados de esa organización, van a tener que ratificar. Claro. Pero es un tratado celebrado entre dos organizaciones internacionales. Bien. Perdón, una consulta. Sí. Sobre la obligación entonces de no frustrar el objeto o el fin del tratado. Eso ocurre desde que sos signatario. O desde que sos A partir de que soy signatario, exacto, el efecto está auténtico. A partir de eso. Bien, pasemos ahora a un tema importante que tiene que ver con el concepto de los plenos poderes, ¿sí? Que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque todas estas etapas, como yo digo, bueno, el Estado lo hace, no lo hace el Estado, es una persona física, ¿sí? Que participa en las negociaciones, las soluciones, etc. Entonces, yo voy a necesitar como persona física para poder obligar al Estado a participar en estas etapas que se llama plenos poderes. El pleno poder va a ser un documento, ¿sí? Que va a dar un estado por el cual va a implicar, ¿sí? Que la persona cuyo nombre emitió el pleno poder puede participar obligando al Estado en una o varias de estas etapas. ¿Sí? Esto va a depender. Sí, es un documento porque para una persona física va a estar autorizada para realizar alguna de estas etapas, los actos jurídicos que están en estas etapas de celebración de los tratados. Una autorización. En una conferencia internacional tengo que tener una autorización del Estado argentino, por ejemplo, para negociar un tratado. Eso se llama pleno poder. De todos los representantes. De la conferencia me van a pedir usted que me sueltan. Bueno, el pleno poder que no va a poder respetar. Y me autoriza a una o varias de estas actos. Autoriza el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que bien, va a haber algunos funcionarios, ¿sí? En principio, la regla general va a ser que yo siempre tengo que presentar plenos poderes. Esta es la regla. ¿Sí? Salvo algunos funcionarios, dice, que se presume, ¿sí? Que representan al Estado con tanta relevancia que no necesitan plenos poderes. Por ejemplo, menciona que Recién así. ¿cuáles son estos funcionarios? Dice jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores. Estos funcionarios tienen plena capacidad y necesitan plenos poderes para realizar todos los actos. ¿Sí? No necesitan plenos poderes. El primer grupo, el presidente puede negociar, convocar, firmar, eso lo puedo aplicar. Jefe de gobierno, jefe de Estado y ministro de Relaciones Exteriores. Profe, Sí. ¿entonces estas personas tienen las facultades directamente? No necesito presentar plenos poderes. ¿Sí? La regla es, necesito presentar plenos poderes. Menos, salvo que sea alguno de los casos que menciona a continuación. ¿Sí? El primero es este. Después, ¿qué otro caso? Dice, los jefes de misión diplomática, ¿sí? Por ejemplo, embajadores. Los jefes de misión diplomática respecto de la adopción de un tratado entre el Estado, para con el Estado en el cual se encuentra acreditado, por ejemplo, el embajador argentino ante el
acreditado en Brasil, con Brasil, ahí no va a necesitar un primer poder, pero solamente para la adopción. ¿Sí? Puede negociar, puede adoptar el texto, no lo puede publicar. Para eso necesita primer poder. Si sos solo hasta la adopción, nada más. Si sucede que firma y no tiene primer poder, vamos a entrar después en lo que tiene que ver con la cuestión de la propiedad. Bien, ¿qué otro caso parecido? Aquellos representantes, aquellas personas que están acreditadas en una conferencia internacional. El caso que yo vimos al principio de las conferencias internacionales. O ante una organización internacional. En esos casos, esas personas que están acreditadas por un Estado. Si yo, por ejemplo, estoy acreditado en una conferencia en Viena sobre desarme nuclear. Bueno, se entiende que una persona que está acreditada por el gobierno argentino para estar en esa conferencia, yo necesito primero poder para negociar o dejar el texto de un tratado. Pero hasta ahí, lo mismo que un embajador. Solo hasta la adopción. Para el resto necesito pleno poder. Y esto es general. Esto lo establece la convención para cualquier Estado. El convenio multilateral. Está bastante aceptado. Entonces, la regla general de los plenos poderes. Primero, concepto de pleno poder. ¿Cuál es la regla general? Y las excepciones que son tres que plantea la convención. Puede haber otras partes que planteen que está en esta persona no tiene poder, porque no hay tratado. Si no, las excepciones que plantea la convención son para todos los actos, solamente 3 funcionarios, y los otros casos puntuales son solamente hasta la adopción. ¿Okay? Bien. ¿Qué más? Respecto de aspectos generales. Vamos a por la final. Bueno, entrando, ya se la mencioné. Bastante bien. Bien, la aplicación provisional. Yo les dije, el tratado va a entrar en vigor a partir de lo que suponga el tratado o que todas las partes se han tratado. Puede suceder que se dé, como en este caso, yo lo estoy mencionando bastante, el caso de el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, la base provisional, un tratado entre en forma provisional. ¿Sí? Provisionalmente empieza a cumplir efectos antes de la entrada en vigor. ¿Sí? No tiene toda la ratificación. Pero las partes dispongan que entre en vigor provisionalmente. Y que empieza a cumplir efectos. Eso puede darse, ¿sí? A partir de la firma, pero para esto, ¿sí? ¿Qué tiene que darse? Tiene que darse que, bueno, el propio tratado lo permita. El propio tratado tiene que permitir que el tratado pueda entrar en forma provisional a aplicarse. Si no, no. ¿Sí? Eso es como una salvedad para tener en cuenta lo que es a la hora de representar el tratado. Después, en relación a lo que tiene que ver con la observancia y la aplicación de los tratados. ¿Sí? Una cuestión de la relevancia es el tema de que se consagra este principio del derecho que es pacta sunt servanda. Los pactos son pactos cumplidos. Los estados tienen que cumplirlo con la fe, no caso no acordado. Y después la cuestión de la relación con el derecho interno. El artículo 27 dice: las partes en ningún momento van a poder alegar una norma de derecho interno como justificación o motivo para incumplir una norma de derecho interno. Este caso es cristiano, ¿no? Bien, exacto, se me hace definición de este artículo. ¿Sí? Lo lleva después de este artículo, al artículo 46, que dice: salvo, y lo vamos a ver más tarde, la única excepción que hay es una excepción muy reducida, estricta, que está encorsetada, que tiene que ver con la cuestión de la actividad en particular. Pero la regla es: no puedo alegar una norma de derecho interno para cumplir una norma de derecho internacional. ¿Y esto qué hace? Que la Comisión a partir de acá, ¿qué es lo que hace? Consagrar el motivo internacional. ¿Sí? La visión del derecho internacional respecto de la jerarquía entre el derecho internacional y el derecho interno es una visión monista, y esa es su posición, como no podría ser de otra manera. No, es posible el dualismo, no es posible el dualismo en el derecho internacional. Después, el tratamiento doméstico, sí, hay dualismo, ya lo vamos a ver, pero para lo que es el derecho internacional está claro. Bien. Ahora, en relación a la aplicación del derecho
cuanto al tiempo. ¿Sí? La regla general va a ser la irretroactividad. De hecho, respecto al tratado, dice el tratado no se aplica de forma retroactiva, solamente a los tratados que tienen una entrada en vigor con posterioridad, celebren con posterioridad entrada en vigor de la convención. La regla es de la retroactividad, salvo que las partes vayan a acordar los tratados. Una regla que puede dejarse de lado. Por ejemplo, el caso de la convención sobre la retroactividad de los crímenes legales y ceremoniales. Vamos a ver unos casos donde pueden estar juzgados crímenes cometidos previos claro, el ámbito territorial. El ámbito territorial, la regla general, que los tratados se aplican en todo el territorio de un Estado, en todo el territorio, vamos a ver, porque todo el espacio aéreo, territorial, terrestre, en el cual se aplica salvo una excepción. Estado podría no aplicar todas sus obligaciones por diversos motivos o determinar liquidación de tratado. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es Chipre, ustedes saben que Chipre está dividida en medio de la isla, y la parte occidental, que es la parte griega, y la parte de extracción turca, que es la República Turca del norte de Chipre, que es la parte septentrional. Ahora bien, todo lo que es cuando Chipre adhiere a la Unión Europea, ¿sí? El protocolo de adhesión parece que el derecho de la Unión Europea no se va a aplicar a la parte no, porque si bien el Estado soberano, la República de Chipre, toda la isla, en la práctica, tiene, digamos así, poder para poder aplicar. En muchos casos, para los que tema van a ver Roberto Fiscal, que es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el de Luxemburgo, etc. Y mismo en Chipre, ya que estamos, también tiene dos bases, una de ellas contactada en Egipto, por Irán, la base de Antioquía, cuando se declara la independencia del Reino Unido, de la parte británico, se reserva, dentro de una cuestión que han sido acuerdos entre ellos, dos bases militares, que son la de los civiles y esas bases, bueno, claro, entonces, yo puedo dejar también material de manera, lo van a ver, etc. Puedo decidir cierto caso territorial, cierta porción del territorio, en esa porción no arroja los términos de un tratado que se puede. Eso puede darse. No es común, para la general de la aplicación por territorio, pero se puede. Bien. Si tiene algún ejemplo o otra cosa, me pregunto. Yo trato de tener ejemplos para casi todo, pero bueno, se puede ser que no haya. Bueno, y después tenemos algo que es un poquito más complejo, que es la aplicación de tratados sucesivos en relación a la misma materia. ¿Qué puede pasar y qué pasa comúnmente en derecho internacional? Que ciertas partes celebren un tratado sobre esta materia y que después celebren otro, las mismas partes, sobre la misma materia. Bueno, la regla acá va a ser la definición general de que si el tratado posterior dice expresamente que el tratado anterior deja de regir, y no sería lo ideal. Si no dice nada, los estados no han querido elevar el tratado. Entonces, el tratado anterior se va a seguir aplicando en la medida en que no sea incompatible con las nuevas disposiciones. Porque el principio general del derecho de que así aplicamos esta fuente. El posterior, el anterior, pero acá no es que la deroga porque no dice expresamente. Entonces, como que lo aplicamos en medida de su compatibilidad. Ahora, eso en cuanto a si son las mismas partes. Después lo que puede llegar a suceder es que las partes difieran, ¿sí?, en un tratado y en otro. O sea que, por ejemplo, perdón, sí. Si no son compatibles, se aplicaría lo dispuesto del segundo tratado. Tiene que ser compatible el anterior, exacto, si no ya el segundo lo corrido. La otra cuestión que se puede dar, que menciona la convención, es por ejemplo, la cuestión de la subordinación. Es muy sencillo, o sea, un tratado y se puede estar subordinado a otro tratado, bueno, pero ¿qué tratado de parte subordinada? El problema más complejo se da, o tan complejo, pero sí, las partes no son las mismas. Porque si las partes son las mismas, no hay problema. Pero lo que pasa es que en el tratado posterior tenemos un mix de nuevas partes más partes viejas. ¿Cómo nos vamos a regir? Bueno, la lógica, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? Parte que estaba en el anterior
como para resumirlo sería, los que somos parte del mismo tratado nos regimos por eso, y los que no, no. ¿Sí? O sea, si yo soy parte del nuevo tratado pero no del anterior, bueno, me voy a regir con aquellos estados que son parte del nuevo. Porque el anterior a mí no me obliga, estoy diciendo este tema de que yo necesito aplicar, yo no hay un sentimiento para el otro. ¿Sí? La convención acá sigue reglas bastante sencillas, bastante obvias, pero bueno, léanlo un poquito como para tener una idea de cómo funciona. Bien. Entonces, perdón, esto de los nuevos, a los nuevos les aplica solo el último respecto de los otros, y a los otros, a los anteriores, les podría seguir aplicando el anterior. Claro, pero depende, los anteriores depende de claro. si son o no para de nuevo. ¿Está? Sigue una lógica, ¿no? Me parece como, Sí. parece como después también confuso. La convención lo que tiene es que no es muy gráfica. Yo creo que voy salteando, no creo que tenga el contexto, pero si lo tienen, yo estoy salteando, no estoy diciendo porque no es muy gráfica la convención, ¿sí? Pero bueno. Esta parte, bueno, vayamos un poquito ahora a la cuestión de las reservas. Yo creo que ya no hay nada más. Sí, vamos con las. Me queda tema que es enmienda de modificación. Te lo digo rápido, vamos a pasar todo. Enmienda y modificación. La trata puede modificarse. ¿Sí? Hay dos términos específicos que desaparecen: una enmienda y la modificación. La enmienda es cambiar o agregar los términos de un tratado en relación a todos los estados que somos parte, ¿sí?, de ese tratado. Entonces, acordamos y hacemos lo mismo. Ahora, salvo el tratado que ponga esta cuestión, en principio la regla general, hay casos como el tratado antártico, que lo vamos a ver, la regla general es que si yo no participé, no acepté el acuerdo por el cual se enmienda el tratado, yo me voy a seguir rigiendo con la versión no enmendada. ¿Sí? No me pueden obligar. Salvo la parte y así. Ahora, si no aceptas de forma enmendada, dejas de ser parte. El tratado antártico para eso. Pero es un tratado restringido, es muy particular, es raro. Solamente si yo acepté. Y acá va a pasar esto que lo planteé recién. Vamos a tener un tratado en forma enmendada y un tratado no enmendado. ¿Cómo nos vamos a regir en nuestras relaciones? Aquellos que son parte del enmendado o del enmendado, los que no son parte del enmendado. ¿Sí? Bien. La modificación que diferencia tiene. La modificación será la modificación entre algunas partes del tratado, no para todos. Supongamos que el tratado son parte 30, 3 dicen queremos modificar entre nosotros solamente los términos del tratado. Cierto caso. Esto obviamente está más limitado. ¿Qué quiere decir? Solamente se va a poder hacer siempre y cuando el tratado lo permita. El tratado puede no permitirlo. Tiene que permitir. Por otro lado, no tiene que ir en contra del objeto y fin. ¿Sí? Es importante, yo no puedo ir en contra del objeto y fin del tratado. Y a su vez, bueno, obviamente voy a tener que notificar, ¿sí?, a todos los demás estados respecto de esta modificación. ¿Sí? Sí, sí. Sí, en el caso de que es necesario volver a ratificarlo para que entre en vigor. En principio no dice nada la convención. Lo que pasa es que muchas veces, no, en principio no, porque de hecho la Carta Constitucional se modificó y para eso en realidad no se necesitó. En principio no, porque la enmienda participan todos, entonces no es un nuevo tratado, bien. O sea que la modificación va a ser para todos, para esos estados que quieran modificar. Es la modificación, sí, solamente para eso. Empezar todos. Empezar todos. Obviamente porque todos tenemos que saber qué está pasando. Bueno, sigamos un poquito más. ¿Sí? Los veo muy callados, no hay ninguna gente, el tema amerita, los otros temas, el tema lo ven un poquito más profundo. Bueno, no sé si porque les interesa o les preocupa, pero está bien. Pasemos a reservas. ¿Qué son las reservas? No vamos a ver todo de reservas, vamos a mostrarlos un poquito. Tenemos dos posiciones o dos actos unilaterales que se pueden dar un Estado manifestar en relación a un tratado. ¿Qué es lo que se llama? Una declaración interpretativa o una reserva. Son dos cosas distintas. Empecemos por la declaración interpretativa, que no vamos a meter en esto, pero una declaración interpretativa, ¿qué es? Es, digamos, una interpretación que hace el Estado en relación a un artículo, una norma de tratado. Pero no modifica nada.
Simplemente hago saber que para, por ejemplo, tal país, niño es una persona que tiene hasta determinada edad. Eso, no estoy modificando nada. O persona mayor de edad, una persona que tiene tal determinada. Es una declaración de referencia. En la reserva, la diferencia es un acto unilateral por el cual yo, un Estado solo individual, pretende modificar los términos del tratado para hacer. Entonces acá se empieza a complejizar. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta etapa de celebración de los tratados, venía todo bárbaro, hasta que empezamos a ver que yo puedo hacer una reserva. Vamos a ver cuándo y de qué manera. Yo podría modificar unilateralmente los términos del tratado. Para que eso se dé, ¿qué voy a requerir? El tratado de documentación. Bueno, eso sería un requisito digamos, de validez sustantiva, está muy bien, pero ¿qué más voy a requerir? Bien, algo de ese tipo, exactamente. Porque el tema de la soberanía del Estado, etc. No me puedo obligar a un Estado a algo que yo no pacté. Yo manifesté mi consentimiento por el texto auténtico. No para que venga a hacer otro tratado y me diga, no, pero ese artículo no lo quiero aplicar porque a mí no me conviene. Para que eso suceda, aunque sea un Estado, lo tiene que haber aceptado la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? La declaración unilateral, que en términos, podemos decir, de definición, es un acto unilateral por medio del cual yo pretendo modificar los términos del tratado para mí, es un acto que va a tener como contraparte la posibilidad de que los demás estados hagan que lo acepten, si están de acuerdo, o no lo acepten, lo objetan. ¿Serían como avales? Sí, es como que yo acepto, y bueno, ahí vamos a ver esta forma de aceptación, pero yo puedo aceptarlo o puedo rechazarlo. Perdón, y si lo rechazo, entonces mi relación con ese Estado, ¿cómo se va a ir? Ahí viene el problema, la verdad es porque hay muchas formas de objeción. Vamos a ver. Algunas están reguladas por la convención, otras no. Están en una vía interpretativa, pero para que dependiendo de cómo yo lo objete, ¿sí? Va a depender de qué relación me tenga yo con ese Estado. No lo sabemos. Vamos con la primera parte. Vamos a ver los requisitos que tiene una reserva, ¿sí? De validez sustantiva, validez formal, las formas de aceptación y después la objeción. ¿Sí? Los efectos que tiene la forma de objeción. ¿La reserva también después de la modificación? ¿Cómo? Después de la... ¿En qué momento del proceso se hace una reserva? Una reserva yo puedo hacerla hasta el momento. ¿Hasta qué momento? ¿Qué te parece? Ya había dicho hasta qué momento. No, pregunto si se hacen antes o después de la notificación. Se hace hasta el momento en que yo manifiesto mi consentimiento legal. Eso sería como el límite. ¿Sí? Eso sería como la regla. El resto de las reservas serían tardías. ¿Sí? El tema de las reservas es que viene de una teoría más una teoría compleja. Yo durante muchos años era estudiante de ayudante de todo mi costado porque es difícil. Hay ejemplos que me digo que eso es más difícil. Por lo cual, acá lo que me interesa que tengan presente es esto también, que vislumbren de un tratado multilateral, digamos, a partir de esta cuestión de que yo puedo firmar, pero puedo no manifestar mi consentimiento. Puedo manifestar mi consentimiento, pero el tratado puede no entrar en vigor. ¿Sí? Nunca. Y a su vez está esta posibilidad de las reservas. Que un Estado modifique los términos de un tratado. Si algunos Estados lo acepten, otros no lo acepten. Entonces, todo esto que va a generar una multiplicidad de relaciones bilaterales, que son parte del tratado, y que a simple vista no aparecen. Ustedes seguramente antes de la derecho internacional no tienen idea de qué sucedía. Ustedes qué piensan, ven una noticia y dicen, bueno, tal y cual Estado firmaron, son Estados, no dice son contratantes, no se utiliza para el nombre son parte, digamos son parte de un tratado. Eso no implica que estén obligados a conocer un tratado, o por lo menos no en su totalidad, puede no estar vinculado. Dos Estados pueden ser parte de un tratado y estar vinculados. Ahora vamos a ver. Con lo cual, si ustedes se profesión en la que fue en el ámbito litigar como funcionario, que está una cuestión, digamos, sobre la adopción, tiene que ver el tema de un tratado, tal y cual Estado, firmado son parte, sí, está bien, pero tienen que ir a ver el tema de las reservas, porque si no, no van a poder saber que el Estado está obligado. Para que las reservas son respecto Un Estado por menos. Siempre que se den los requisitos. Los requisitos que vamos a ver es el tema de un Estado mismo. Ahora, si es un Estado solo, ya podrán imaginarse que son los
Estado. Yo me voy a poner La reserva de la CES es solamente un defecto respecto al Estado de la que me la CES. acerca, claro, esto no lo puedo negar. La regla general es esa. Que siempre fíjense, tiene una duda, la regla es el consentimiento. Pero lo más extraordinario es el consentimiento para eso, si no lo dieron. No tiene que ver el tratado, la reserva y quién te aceptó la reserva. Y las objeciones. Porque yo puedo no haberlo aceptado, pero dependiendo de cómo lo objeté, la forma en que me voy a relacionar. Esto igual no es tan simple como parece. Porque cuando usted va a la página de las Naciones Unidas, al buscar un tratado cualquiera cuando llega a su casa, por ejemplo, muchos derechos humanos son más Estados Unidos. Tomen la Convención del Niño, creo que derechos sobre la eliminación de todas las formas de generación parcial, todos esos, y van a ver que tienen toda esta aplicación. Un numerito que dice el estado en que cada estado que participó, si firmó, si ratificó, en qué momento se encuentra, si el tratado está en vigor, y después le va a decir, tal estado, no sé, por ejemplo, Angola ratificó, derecho tal o cual reserva, se ponen las reservas. Y de las reservas, ¿qué dicen? La reserva fue aceptada por tal o cual estado. Listo, entonces entre ellos hay una relación, no hay problema. Pero fue objetada por tal o cual estado y desaparecen los términos de objeción. Con lo cual van a saber de qué manera se relaciona esta relación con el estado. Es bastante didáctico, pero hay que darlo en detalle porque otras clasificaciones que estoy haciendo no es así. Simplemente validar la forma que lo aceptó, la forma que lo objetó, etc. ¿Sí? O sea que va a qué tipo de objeción es. De todas maneras, digamos, bueno, empecemos con los requisitos. ¿Sí? Requisitos que tienen que tener una reserva. Requisito de validez sustantiva, requisito de validez formal. ¿Cuáles son los requisitos de validez sustantiva? Yo requiero una reserva principalmente para que pueda hacer una serie de líneas. O sea, no todos los tratados permiten reserva. ¿Por qué? Porque obviamente hacer una reserva implica que yo estoy yendo para atrás. Digamos, todo lo que acordamos, todo lo que tratamos, bueno, entonces si no se admite, en principio la regla es que no permite. Por ejemplo, la Convención de Montego Bay de Derechos Humanos no permite reserva. Yo ingreso con todo el paquete o no ingreso. No me permiten hacer algún tipo de reserva. Entonces, primero, que no esté prohibida. Segundo, lo que puede suceder es que el tratado disponga que se pueden llevar a cabo determinadas reservas y justo la que yo estoy queriendo imponer no está permitida. No es esa, no está la del mundo. Puede ser que se permita que se hagan reservas respecto a tal o cual artículo. Si yo quiero hacer una reserva respecto a otro artículo, obviamente no voy a poder. Y el otro requisito es que obviamente no esté en contra del objeto clínico. Ya vimos bien, no puede la reserva ir en contra del objeto clínico. Si la reserva va en contra del objeto clínico tratado, la reserva va a ser inválida. Dicho sea de paso, con el formulario que no están reguladas. Después lo vamos a ver. Hay muchas cosas que la Convención deja. Bien, requisitos de validez sustantiva son esos. Requisitos de validez formal, ¿cuáles son? Que no se formule tardíamente, que usted está mencionando hasta cuándo puedo. A partir del momento de la firma, en adelante, yo puedo hacer una reserva hasta el momento que me obligo. Ese momento, ¿cuál va a ser? Ratificación, en nuestro caso, puede ser adhesión. No puedo usar por adhesión. Yo no participé de todo el resto de las etapas, en el momento para poner una reserva, ¿cuál va a ser? Adhesión. No tengo otro momento. ¿Sí? ¿Ah? ¿No tienen duda? Es en el momento de la adhesión. Bien. Tiene que ser por escrito, obviamente, tiene que ser por escrito y tiene que ser notificada. Cada parte. Además, parte respecto de las reservas. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que esa pública adoptar una posición al respecto. ¿La acepta o no acepta? Bien. Antes de hablar, lo van a recargar de la cuestión de la aceptación y la objeción, brevemente les menciono el caso que era para hoy, que es un caso de opinión consultiva, que viene a reserva del año 52. Es la opinión consultiva 51. La opinión consultiva sobre las reservas a la Convención de Genocidio. Acuérdense que veníamos de lo que era una guerra mundial, la Shoah, etc. Se firma, se negocia la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. ¿Qué es lo que se quería? Que la mayor cantidad de estados sean parte de la Convención. Pero lo que sucede es que muchos estados empiezan a realizar reservas, poner reservas.
En muchos casos era porque la Corte Penal Internacional era la que iba a resolver disputas que surgieran, como está pasando ahora en el caso de Sudáfrica contra Israel, sobre el contenido de las normas de la Convención. Entonces, lo que se plantea, pues no tenemos la Convención todavía, es ¿esta Convención admite reservas o no? La regla previa a las reservas, la llevaba a cabo el secretario general, era que se necesitaba unanimidad. Todos los estados tenían que haber aceptado la reserva para que esa reserva se pudiera hacer. Si no, el autor de la reserva nunca iba a ser parte, si todos no la aceptaban. Esa era la virtud sumamente estricta. Entonces, frente a esta situación en la cual tenemos una convención, hay muchas reservas, y lo que se quiere no solo que se ratifique, que entre en vigor, sino que sean muchos estados que sean miembros por tiempo. Porque lo que sucede es que muchas veces puede ser que una convención entre en vigor, pero si no hay muchos estados que sean parte, también se debe dibujar la creación de la convención, ¿no? Porque quiere decir, no hay una aceptación general de que lo que está allí me obliga. Entonces también lo que se quiere es que sean muchos estados parte. Entonces se flexibiliza esta regla, lo que se dice es, no hay nada en el derecho internacional que prohíba que una convención entre en efecto entre un Estado, autor de una reserva, y el resto de los Estados, o un Estado, siempre que aunque sea uno, la haya aceptado. Es lo que yo planteaba. Supongamos, esa convención, Mozambique es una reserva, ¿sí? Y nadie se la acepta, ese Estado, Mozambique, nunca va a poder llegar a ser un Estado parte, porque nunca va a entrar en vigor en particular para él una reserva. Supongamos que Egipto la acepta, pero yo puedo levantar una relación y ese Estado va a ser para él. Y solamente, vamos a ver una clase que viene, pero hasta ahora nos interesa es, solamente respecto del resto que no haya aceptado la reserva, no va a tener ningún tipo de relación con el Estado, respecto a ese Estado. Si la reserva no se la acepta a nadie, No va a poder ser parte del tratado. no puede hacer parte del tratado, ni siquiera con los que ya habían contemplado que no se reserva. ¿Por qué? Porque digamos, no puede imponer a Mozambique algo que ya parte. Yo sé que es una menos rara, pero piense siempre en esto, que no pueden obligar a que se modifique el tratado y sigue esa modificación. Sí. Esto de la reserva, entonces, el Estado que propone la reserva, que quiere reservarse algo, se lo acepta uno. Está bien, te digo. Lo que es claro es, la reserva, o sea, el vínculo de los estados, solo se rompe por esa reserva o de todo el tratado. Dependiendo de cómo yo haya, si yo acepté la reserva simple al cual la impone el Estado, en los términos de la reserva, el tratado se aplica y si la reserva dice, tal artículo no se aplica de alguna manera, se aplica así, se va a aceptar. Después vamos a ver las objeciones, ¿qué pasa? Puedo tomar otra actitud. Bueno, existe la flexibilidad, vamos a ver si viene existe la bien, entonces a partir de ahí se flexibiliza la regla y esto, lo tengo que entrar, se digitaliza en la Convención de Viena, que la regla más flexible es la actitud, ¿sí? No es que requiere una unidad, esto es de ¿ok? Bueno chicos, nos vemos la clase que viene. Suerte y empiezan a ver tratados, ¿sí?